Bienvenidos a una nueva edición de Una Semana en el Mundo, convertida nuevamente en Aranceles en el Mundo, porque en el programa de hoy nos preguntaremos cómo se vive la guerra comercial desde China. Comentaremos por qué finalmente Donald Trump suspendió los llamados aranceles recíprocos para todos excepto para Beijing. ¿Cuál fue la causa, el cálculo o el objetivo de este nuevo y drástico giro de guión? La Casa Blanca, ya lo saben, está elevando su hostilidad hacia el gigante asiático cuando, en paralelo, intenta renegociar el pacto nuclear con Irán y acercar posiciones con el Kremlin. Y en este convulso e incierto escenario global y en medio de una crisis de violencia que se cronifica, los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo para elegir su presidente. También, por lo tanto, conectaremos con Quito y nuestro equipo enviado especial. Ahora, para el análisis, aquí en el estudio contamos, por un lado, ya seguramente su rostro le resulte familiar, con Alejandro Godoy. Él es investigador en relaciones económicas y políticas de Asia y nos acompaña frecuentemente aquí en France 24. También está con nosotros Carlos Veríssimo Storase. Él es analista en política exterior, experto en temas de Estados Unidos y China, y se nos une desde Montevideo, desde Uruguay. También desde Ontario, Canadá, está con nosotros Sergio Campodíaz. Él es profesor adjunto de Economía en la Universidad de Western Ontario y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Alejandro, Carlos, Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Una Semana en el Mundo aquí en France 24. Antes de empezar con el análisis en sí, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir todos los contenidos de France 24 a través de nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar en formato audio Una Semana en el Mundo a través de las principales plataformas de streaming, son las que están viendo ahí en sus pantallas. Bien, ahora sí, empecemos hablando de esta guerra comercial global que a gran escala duró solo unas horas de momento. Y es que este miércoles entraron en vigor los mal llamados aranceles recíprocos a casi todo el planeta. Incluso, ya lo saben, ya nos hemos reído al respecto, a islas habitadas solo por pingüinos. Sin embargo, ese mismo mediodía, el mismo miércoles, en un nuevo volantazo inesperado, Donald Trump rebajó al 10% los nuevos impuestos aduaneros, excepto para China. Basándome en la falta de respeto que China ha mostrado a los mercados mundiales, por la presente elevo el arancel cobrado a China por los Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato. Esperemos que en un futuro próximo China se dará cuenta de que los días de estafar a los Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible o aceptable. Por el contrario, y basado en el hecho de que más de 75 países han llamado a los representantes de los Estados Unidos, incluyendo los departamentos de Comercio y Tesoro, para negociar una solución a los temas que se discuten relativos al comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación de divisas y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado, por sugerencia mía, represalias de ningún tipo contra los Estados Unidos. He autorizado una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato. Gracias por su atención a este asunto. Bien, un día después, la Casa Blanca aclaró que en total los aranceles sobre China son del 145%, porque deben sumarse al 20% aplicado ya el mes de marzo, en represalia por la presunta implicación china en el comercio de componentes de fentanilo. Beijing, que respondió el jueves con 84% de impuestos a las importaciones estadounidenses, los elevó ya este viernes al 125%. Aquí lo estamos viendo en este mensaje de X del portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Bien, como todavía hay lugar, ¿no?, para el humor en medio de este caos global, las redes sociales como X o Instagram se han inundado de este tipo de contenido que ahora les mostraremos, creado con inteligencia artificial. 머리 쭉 뻗은 팔과 다리 개미처럼 잘
Bien, en este video, insistimos, creado con inteligencia artificial, estamos viendo a Donald Trump, a Elon Musk o al vicepresidente J.D. Vance fabricando zapatos de la marca Nike en un eventual escenario de Estados Unidos reindustrializado y sin importaciones chinas, ¿no? También han circulado, bueno, son miles, ¿no?, los memes, estos contenidos creados con inteligencia artificial que han inundado las redes sociales, por lo menos occidentales y por lo menos las que yo he accedido, ¿no?, con mi algoritmo, porque hoy en día uno nunca sabe si está viendo lo que todo el mundo ve, pero en este caso vemos esta parodia, ¿no?, de Toys R Us, este gran almacén de juguetes que ha vuelto a la edad de piedra en Estados Unidos al no contar precisamente con el comercio y con los productos fabricados en China. Y ya para terminar con este repaso un poco cómico de la situación, vemos también una imagen, a continuación se la mostramos, en que estamos viendo al presidente chino Xi Jinping leyendo El arte de la guerra, mientras que Donald Trump está leyendo El arte de la negociación, su propio libro, para, digamos, encontrar ideas, ¿no?, en la estrategia que seguir en medio de esta tensa situación comercial global. Ahora sí, conectamos con nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas. Adrián, muy buenas noches, buena madrugada para ti, de hecho. Quisiera empezar preguntándote si en las redes sociales chinas también se está compartiendo este tipo de contenido irónico acerca de la situación, o cuál es un poco la conversación que se está dando en redes o a pie de calle que tú hayas podido al menos percibir. Bueno, primero, disculpas porque el sonido es terrible y no estoy seguro de haber entendido tu pregunta. Creo que me preguntabas si este tipo de vídeos se ven en las redes sociales chinas. Sí, sí, esto es un tema, como te puedes imaginar, muy comentado aquí, lo de la guerra comercial. Y yo diría que hay una sintonía absoluta entre el pueblo y el gobierno, porque así como hay otros asuntos que pueden ser más controvertidos, recuerdo, por ejemplo, el de la cero COVID, en esto yo creo que hay pocas lecturas posibles. Quiero decir, esto es un país que agrede al otro y este otro se tiene que defender. Así que, como te decía yo, hay una sintonía absoluta y Sí. Creo que es importante resaltar que esta guerra arancelaria aquí devuelve los recuerdos de uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente, que era el colonialismo europeo, cuando, bueno, pues aprovechándose de la debilidad de China, las potencias occidentales esquilmaron a este país. Y es lo que se recuerda ahora. Hay bastantes referencias en ese sentido. Y Adrián, ya que hablas de la sintonía entre el gobierno chino y el pueblo, precisamente cuéntanos cuál es el mensaje de las autoridades para su propia población, porque el mensaje que tiene la administración republicana para Estados Unidos o para los seguidores de Donald Trump es claro, todos lo conocemos, y es esta voluntad de reindustrializar o de tener mecanismos de presión con los aranceles para negociar políticamente con el resto del mundo, es decir, beneficiar de alguna manera a Estados Unidos. Pero al interior de Chile, ¿cuál es el mensaje, cuál es la estrategia del gobierno para los ciudadanos? El mensaje es el de resiliencia, es el de confianza en sí mismo y es el de tranquilidad. El gobierno chino ha estado preparándose para este escenario, desde luego lo vio venir ya, y bueno, por ejemplo, ha estado diversificando mercados. Hace 8 años, cuando empezó la primera guerra comercial, el porcentaje de exportaciones chinas que iban a Estados Unidos era el 19%, ahora es el del 14%. También se ha trabajado mucho en la autosuficiencia tecnológica. Así que ese es el mensaje. Hay que aguantar, desde luego esto no va a ser fácil, pero China va a salir fortalecida de esta guerra. Hoy, por ejemplo, el presidente Xi Jinping, que había estado muy discreto desde que empezó la guerra arancelaria, solo había hecho alguna alusión oblicua. Hoy, durante la cumbre con el presidente español
Pedro Sánchez sí que ha sido ya mucho más claro. Ha recordado que China durante 70 años ha salido adelante, su desarrollo se ha basado en el trabajo duro y que nunca ha dependido de las limosnas ajenas. Ese es un mensaje hacia Trump y hacia su invitación, con todas las comillas posibles, para negociar. Es decir, esto no ha sido un proceso negociador al uso, es decir, no ha habido una negociación, se ha fracasado y entonces se han impuesto las tarifas, sino que realmente se han puesto las tarifas ya de buen principio. Claro, si tú eres un país pequeño y sufres este tipo de agresión, pues probablemente no tienes otra opción que acudir a Trump, digamos que mendigando una rebaja. Eso es lo que está explicando la prensa china. Pero claro, China no puede hacer este papel. Tampoco lo ha hecho la Unión Europea. Entonces, bueno, pues estamos en una situación bastante complicada en la que yo creo que es bastante evidente que tanto China como Estados Unidos tienen unas ganas locas de negociar y de acabar con esta situación que es potencialmente calamitosa, pero el primero que marque el número ajeno va a quedar irremisiblemente como el perdedor. Claro. Adrián, ahora vamos a recuperar lo que mencionabas respecto a la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a China. Pero antes, tiremos un poco del hilo de esta ausencia de negociaciones, porque precisamente, Alejandro, te traslado el siguiente planteamiento. Donald Trump dijo que 75 países se habían puesto en contacto con la Casa Blanca o con distintos departamentos para pedir una negociación. Sin embargo, al final optó el presidente estadounidense para suspender los aranceles para todo el mundo, rebajarlos al 10%, excepto para China. ¿Cómo se explica entonces esta aparente contradicción? Exactamente, es muy curioso porque lo que vemos es que en el primer gobierno de Trump venía la guerra comercial 1.0 y ahora cumple con un papel preponderante en establecer unos aranceles nunca antes vistos. Quien era el líder, por supuesto, del libre mercado, que eso es algo bien interesante. Dentro de esa connotación y en el caso específico de China, evidentemente lo que ha dicho China es: no vamos a caer, no vamos a ceder ante esas presiones tan importantes. Siempre, por supuesto, Trump y su equipo esperaban que se diera una llamada por teléfono a la línea directa desde Washington para que obviamente se diera la negociación. Pero voces como la del vicepresidente J.D. Vance lo dañan todo al decir que la población de China es una población de campesinos, por ejemplo, y ya sabemos el orgullo que se tiene en esta población. Ligado a esto, evidentemente, pues China es el principal tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso también marca una capacidad de aguante que tiene. Y evidentemente China lo que dice: nosotros podemos resistir, así como lo comentaba el corresponsal, y de igual manera también la recesión que podría darse en Estados Unidos en los próximos meses es cercana al 50%, han dicho agencias como Bloomberg. Entonces, evidentemente, no es que vaya a suceder ya esa negociación. Así es, se vería como un perdedor al primero que marque la línea telefónica. Y de igual manera, China sabe que puede acudir a otros mercados, ya lo vimos hoy. Está buscando cómo negociar con la Unión Europea en el tema de los vehículos, por ejemplo, eléctricos, que es una de las líneas de negocios hoy más importantes. Precisamente, Sergio, le pido que como economista nos explique lo que nos apuntaba Alejandro de cómo influye el hecho de que el gobierno chino, el Estado chino, sea poseedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos en esta situación. Sí, es en realidad uno de los temas que hace aún más complejo el análisis del comercio internacional, porque al mismo tiempo que hay flujos de bienes y servicios entre países, tiene que haber otros flujos igualmente grandes de activos. Básicamente, cada vez que en la China se producen bienes que después son comprados en Estados Unidos, eso genera un flujo de dólares que tiene que pasar entonces a manos chinas. La gran cantidad de bienes que la China le vende a Estados Unidos implica que este flujo de dólares es muy grande. Ahora, ¿qué hace la China con todos estos dólares? En principio los pueden usar para comprar otras cosas. Sin embargo, en la China hay una tasa de ahorro muy alta. Entonces, en la China, esta tasa de ahorro básicamente se convierte en que ellos producen mucho más de lo que quieren consumir. Durante muchos años esto le ha dado una
posición especialmente privilegiada a los Estados Unidos, porque la China tener, y otros países también, este flujo de dólares que les llega cuando le venden bienes y servicios a los Estados Unidos, ellos necesitan en dónde invertirlos. Y tradicionalmente, el hecho que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos sean vistos como un activo especialmente seguro, de buen rendimiento, pero más que todo de seguridad, hacen que este sea un gran activo para poder poner esos ahorros que se están generando en otros países, más que todo en este ejemplo en la China. Carlos, precisamente en base a lo que nos apunta Sergio y lo que han señalado el resto de invitados, ¿considera que por parte de la administración Trump hubo un error de cálculo? La verdad es que no lo considero. Para nada hubo un error. Esto fue muy anunciado primero en la campaña, se anunció muchísimo tiempo antes. El que no lo vio realmente es porque no lo quiso ver. El discurso de Portland de Trump es claro en sus principios y además esto ya tiene casi un año. En definitiva, no es el mismo Trump que vimos en su primer gobierno, eso es indudable, es otro Trump, tiene otro protagonismo cada una de sus instancias y él está intentando de alguna forma vencer el proceso de no industrialización que tiene Estados Unidos. La clase media y media baja norteamericana sigue sufriendo con un desempleo, sigue sufriendo con la desindustrialización y eso para él le es preocupante. El tema de las tasas puede no ser la mejor estrategia, pero él no tiene muchas estrategias como para poder aplicar. En una situación de larga, como puede ser la que estamos viendo ahora, esto es corto, pero en largo, indudablemente las dos potencias tienden a perder, pero la que más va a perder al final de todo esto, mi opinión, es China. Los norteamericanos tienen otros lugares donde asirse sus derechos humanos, su libertad religiosa, su libertad política, sus libertades. En China todo eso no existe. Lo único que tienen es el crecimiento económico. Adrián, no sé si estamos logrando establecer una buena conexión de audio. No sé si estás pudiendo escuchar lo que comenta Carlos, que señala que cree que China es quien más va a acabar perdiendo de esta guerra comercial, porque Estados Unidos tiene una red de alianzas internacionales, pero yo no sé si el aislamiento que está promoviendo Trump a nivel internacional por parte de China se ve como una oportunidad para reformar un poco este sistema internacional. La visita que ha hecho y que nos comentabas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Beijing, ¿qué dimensión ha cobrado en el marco de esta guerra comercial? Lo siento, pero ahora sí que soy incapaz de escucharte. Lo siento, pero el sonido cada vez es peor. Discúlpame, no he entendido tu pregunta. Vamos a intentar resolver esta conexión con Adrián y mientras, Alejandro, te traslado a ti esta misma pregunta. Sí, es interesante porque para nada creo que para China pueda ser perdedora. ¿Por qué? Se están dando una reconfiguración de nuevas alianzas. Lo vimos hace ya un par de días cuando estrategias como la de articular una relación más fuerte entre Corea del Sur, Japón y China, que nadie lo hubiera pensado hace un par de meses. Y ya sabemos que China tiene su proyecto de la Franja y la Ruta, donde tiene proveedores en África, América Latina, entre otras regiones del planeta. Eso sí, por el contrario, puede hacer que Estados Unidos como que se encapsule. ¿Por qué? Es cierto, quitó por ahora los aranceles, pero países como Japón o como Corea del Sur, que han sido aliados estratégicos porque vigilan a Corea del Norte de un lado y a China del otro, se han sentido bastante debilitados en su relación interna y con América Latina ya sabemos que en el péndulo político que estamos viviendo también actualmente, pues hay una relación muy compleja. Sin embargo, como lo vimos también con el Canal de Panamá, ha hecho presión para que se vaya la concesión de manos de China. Es decir, ahí hay un, como diríamos, tire y afloje muy importante en ese aspecto, pero yo veo que quien tiene todas las de perder es Estados Unidos. Bien, aquí hay opiniones diversas y centrándonos en el interior de Estados Unidos. Sergio, como economista te quiero preguntar, ¿qué opinas acerca de las acusaciones que ha habido a Donald Trump de que podría haber jugado con una manipulación de los mercados y de que gente de su entorno se podría haber beneficiado de una eventual supuesta información privilegiada dado el desplome que hubo de las bolsas en la antesala de la aplicación de esos aranceles y la repuntada histórica que tuvo lugar después, cuando se suspendieron?
Sí, mira, de pronto si me permites, justo antes de contestarte eso, quería resaltar algo que Carlos había dicho cuando estaba en su intervención, y es que en esto lo que estamos viendo es que tanto Estados Unidos como China como el resto de los países pierden. Y de pronto como que conviene recordar que no es realmente una situación en la que uno está viendo quién puede salir con ventaja, sino que creo que es un poco errado como ver quién está perdiendo menos cuando todo el mundo está en pérdidas. Pero bueno, ya habiendo como de pronto dicho eso, un poco como para recordar algo de, como resaltando lo que Carlos había dicho. Pero tú me preguntas sobre lo que pasa con el mercado accionario. Yo pues obviamente no tengo pues, ninguna forma de saber qué pasó o en qué momento, pero de pronto resaltar qué es lo que se ha documentado al respecto. Y es que hay normas y hay leyes en todos los países que impiden que personas con conocimiento privado de, por ejemplo, cambios grandes de política puedan tomar ventaja de esto para hacer cierto tipo de transacciones, en particular en la bolsa de valores, que les pueden permitir tener grandes ganancias explotando este conocimiento privado. En el Congreso de los Estados Unidos Sí. se ha debatido si es posible o no que haya personas que con conocimiento anticipado de el cambio en el tipo de aranceles que se estaban imponiendo podían prever que iba a haber un aumento pues temporal en la bolsa de valores y que podrían en esa forma haber tomado ventaja de esto. Vamos, Digamos que más allá de ese momento, también hay que recordar que la bolsa sigue más baja de lo que estaba hace una semana y que después del aumento inicial, justo después del anuncio, ha continuado bajando en el resto de esta semana. bien, este es un tema que se va a ir investigando en el propio Congreso en los próximos días. Para ir cerrando un poco esta cuestión, hay un tema que también tensa históricamente las relaciones entre Beijing y Washington, y es Taiwán. Y en referencia a un episodio que tuvo lugar la semana pasada, Carlos le preguntó qué aprendió precisamente Beijing del silencio en la administración Trump después de ese despliegue militar de cerco a la isla de Taiwán. Los cercos chinos a la isla de Taiwán son permanentes. De alguna forma, el otro analista también hablaba de las relaciones con Japón. Sería interesante que estudiáramos qué es el Quad o otras situaciones que se dan en sintonía de guerra, naturalmente, con China. Las relaciones o lo que está pasando en estos 15 minutos comerciales, veremos si después son un poco más profundas de lo que es las relaciones entre territorios, entre fronteras y fundamentalmente entre guerras. Taiwán está sufriendo mucho en este momento y en los procesos que está viviendo en este momento con Estados Unidos. Estados Unidos le ha cortado de alguna forma parte de su financiamiento en cuanto a lo que sería la parte de armamentos y además ha reducido mucho lo que sería su balanza comercial con Taiwán. Es un momento difícil para Taiwán que naturalmente China lo sabe aprovechar. China tiene todo el tiempo del mundo y en este meme que vimos en cuanto a los libros, indudablemente China juega con el arte de la guerra de Sun Tzu y de alguna forma Trump juega con su propio libro, que de alguna forma, que lo que nos está marcando en el propio libro de Trump es que la variación de las posibilidades es una constante en la cabeza del presidente norteamericano. Bien, vamos a ir cerrando este tema precisamente con un tema en relación, con un comentario en relación a lo que nos comentaba Carlos. Alejandro, te pregunto si en esta estrategia, supuesta estrategia que tiene Donald Trump, de alguna manera están relacionadas esta guerra comercial con China con el acercamiento con el Kremlin y con la renegociación del pacto nuclear con Irán. Sí, hay una reconfiguración internacional interesante ahí. Alianzas estratégicas que no veíamos se están dando de nuevo. Ya sabemos que en el primer gobierno de Trump, él decía que se podía acercar bastante a Putin y lo hemos escuchado. Vimos a Zelensky cuando estuvo en la Casa Blanca, lo polémico que fue eso de un lado. Y con Irán también es interesante porque obviamente Trump sabe que no se puede quedar solo en todas las regiones del mundo y que es muy necesario volver a ciertos aspectos. El otro panelista lo decía muy bien, no es el mismo Trump y en esta ocasión dice, no debe haber cambio de régimen en Irán, que es algo interesante, y ya sabemos que las conversaciones que se van a dar mientras Estados Unidos dice que son de manera formal, el régimen en Teherán dice que van a ser un poco informales. Más allá de conversaciones es como una reunión en Omán que vemos bastante fuerte. Entonces, claro, también es como la forma que él quiere buscar de aislar, pero es muy difícil, por ejemplo, que Putin llegara a romper relaciones fuertes que tiene con China y más
Claro. en escenarios como los BRICS. Bueno, sin duda lo veremos y lo analizaremos seguramente la próxima semana. Y Sergio, antes de despedirte, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría muy brevemente que nos expliques cómo percibes tú esta situación desde Canadá, que es un país de los primeros afectados por este muro arancelario. La afectación se siente muy directamente y los resultados del último mes sobre el mercado laboral lo muestran. El aumento del desempleo, las noticias constantes sobre cierres en fábricas, la mayoría cierres temporales, son un recordatorio constante de una de las cualidades de esto, y es la incertidumbre. El hecho que no se sabe con qué política se está tratando o a qué acuerdos se está llegando o qué pasará la próxima semana hace muy difícil para muchos negocios poder mantener en operación o poder hacer planes inclusive a un mes o a 2 meses de distancia. Y esta cantidad de incertidumbre hace que el tema pues permanezca en la mente de la mayoría de las personas. Es ciertamente un tema noticioso, pero es un tema que vive y se ve en la experiencia pues diaria. En especial en la zona en la que yo vivo hay muchas plantas manufactureras, más que todo de automóviles, sí. Y es bastante notorio. Sergio, pues muchísimas gracias. Sin duda, esta guerra comercial tendrá un impacto para las elecciones anticipadas de Canadá de finales de este mes. Lo seguiremos aquí en Una Semana en el Mundo y en otros espacios de aquí de France 24. Sergio y Adrián, les agradezco muchísimo habernos acompañado en este tema, en este espacio en que hemos analizado esta guerra comercial que ahora mismo tiene a Washington y Beijing como protagonistas. Un lamento esta falta de buena conexión que hemos tenido con Adrián, pero seguro tendremos nuevas oportunidades para traerlo al programa. Ahora cerramos hablando de cómo este panorama global convulso va a también incluir unas elecciones más inciertas que nunca en Ecuador. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, Patricio Peralta, está en la capital, en Quito. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Te pregunto, tú que eres ecuatoriano, has vivido muchísimas elecciones en tu país, ¿cómo se percibe ahora mismo este ambiente a 2 días de las elecciones? ¿Está movilizada la ciudadanía? ¿Cuáles son los factores que van a empujar a los ecuatorianos a las urnas este domingo? No tengo retorno, quitaron el retorno. Aquí tenemos un nuevo problema de conexión con Patricio. Traslado, por suerte tenemos a muchos invitados en el programa de hoy. Carlos, te pregunto, ¿cuál crees que son los factores determinantes de estas elecciones en Ecuador? Creo que el factor determinante de las elecciones en Ecuador es la apatía popular. Estamos teniendo un proceso donde de alguna forma la población está ajena al proceso que se está dando internamente, como que desconocen primero los candidatos, los procesos, y están mostrando un cierto hartazgo al proceso electoral ecuatoriano. Las apatías es lo peor que le puede pasar a un pueblo, es el signo que uno verifica constantemente. Por más de que hay repercusiones de un lado y del otro, manifestaciones importantes de un lado y del otro, pero el grueso de la población ha entrado en un estado de apatía, que es el peor problema que tienen los políticos y los partidos políticos. Eso es una de las debilidades de la democracia, la apatía. Hemos recuperado la conexión con Patricio. Patricio, no sé si escuchabas a Carlos comentar que hay una gran apatía. ¿Lo percibes así? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Así es. Realmente, con las personas que hemos conversado, pues están en una indecisión, no tienen esperanzas sobre la victoria de uno o de otro candidato en estas elecciones, y justamente por la información que ha circulado en redes sociales, mucha cargada con fake news, desinformación, que ha sido bastante en estos últimos días sobre todo, y también un poco esta apatía que se ha dado porque no hay un futuro pues certero debido a la falta de gobernabilidad que tendría el ganador o ganadora, precisamente. Esto tanto por la división que existe en la Asamblea Nacional, esta relación legislativo-ejecutivo, y también por justamente la polarización que existe a nivel social. Esto también un poco quita la legitimidad de cualquiera de los dos vencedores en estas elecciones del domingo.
Patricio, hablemos de si puede tener alguna relación con esta apatía el cambio de imagen que quizás se ha podido percibir de Daniel Noboa, que se presentó a la campaña excepcional de 2023 con una presentación de renovación política, figura joven, aunque de la familia más rica de Ecuador. ¿Cuál es su imagen hoy en día? Bueno, creo que ha habido una decepción justamente de un gran electorado que apostó justamente a lo que dices, esta imagen joven, esta nueva política que es un poco el eslogan y pues la propuesta que él tiene justamente de dejar la vieja política atrás, pero sin embargo ha tenido ciertos momentos en estos apenas 14 meses que ha estado en el poder que ha dado justamente indicios de regresar a esta vieja política con saltándose algunas normas, por ejemplo, legales, el tema de que sea presidente candidato, justamente, pues esto ha quitado, pues ha mermado su popularidad, llegando incluso a esta primera vuelta a estar muy cerca de Luisa González, cuando en su momento muchas encuestas le daban una victoria muy amplia. Ahora justamente toda esa credibilidad que había tenido en el 2023 pues se fue cayendo justamente por el tema de incumplimiento de ciertas normas legales, el tema de los abusos justamente de la fuerza pública a partir de la militarización que él decretó en enero de 2023 por la espiral de violencia que crecía aquí en el Ecuador, una estrategia de seguridad que no ha funcionado. Teníamos las cifras de 2025, de enero de 2025 como el mes más violento en todos los registros del año. Todas estas acciones, estrategias que ha venido realizando el presidente Daniel Noboa, el candidato presidente Daniel Noboa, en estos 14 meses, pues le han ido restando respaldo, apoyo que lo tuvo en su momento en 2023 y ahora su imagen pues está justamente dividida y también a esto se suma mucho el tema del anticorreísmo, ¿no? Él recoge mucho el apoyo del sector anticorreísta, su campaña justamente también se ha centrado en terminar con la revolución ciudadana, con no dejar que asuma o que regrese al poder justamente el correísmo con Luisa González. Entonces este sector que también es anticorreísta, pues sin duda va a seguir a Daniel Noboa, pero el resto de personas que en su momento se encantó con este presidente joven, pues ahora está desencantado. Precisamente, Patricio, percibimos, ¿no?, por tus palabras, que se mantiene esta división que marca la política o el panorama político en Ecuador entre correísmo y anticorreísmo. Pero, ¿qué significa hoy en día el correísmo? ¿Cómo lo encarna Luisa González? Bueno, es un correísmo, no sé si diferente, pero sí ha tenido nuevas figuras, nuevos liderazgos, sobre todo a partir de las elecciones seccionales que tuvieron mayoría, que ganaron muchas ciudades principales, en muchas provincias también. Bueno, a partir de eso surgieron estos nuevos liderazgos, ahora un poco también ya cuestionados, pero con Luisa González ha tenido un cambio también en la estrategia. Sin embargo, la sombra de Rafael Correa sigue presente, sigue latente. También hay otros actores como Ricardo Patiño, por ejemplo, exfuncionario que tuvo mucha influencia en el gobierno de Rafael Correa, también siguen marcando la agenda al momento de dar una declaración, al momento de publicar en sus redes sociales, pues tienen mucha atención aún. Sin embargo, hay nuevos liderazgos en la Asamblea, sobre todo, por ejemplo, desde el periodo anterior con el nuevo periodo, que un poco van cambiando estas perspectivas, estas narrativas y que pueden darle un aire al correísmo que sin duda cualquier partido político, gobierno, pues tiene un desgaste luego de estar más de 10 años en el poder, ahora pues como oposición estos 8 años, y pues se han ahora plantado desde este lado, desde esta orilla, digamos, política como oposición a estos últimos gobiernos en los que ha estado Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Patricio, te pido que te quedes con nosotros después de esta explicación tan clara sobre un poco los distintos ideales, ¿no?, las distintas ideas que ahora mismo están sobre la mesa o sobre el boletín de voto en Ecuador, para hacer una última ronda con nuestros invitados. Alejandro, ¿cuáles son tus perspectivas para estas elecciones? Para estas elecciones, pues es un panorama muy complejo. ¿Por qué? Falta de confianza por parte de los electores, un costo de vida supremamente alto, pues sabemos es una economía dolarizada,
Y de igual manera los problemas que ha tenido el país en el tema de la energía, los apagones y demás, eso conlleva, como lo decía el otro panelista, un sentimiento de apatía y el tema clave del narcotráfico, que ha sido tan fuerte en un país que hace 10 años era muy pacífico. Es decir, quien llega igual al poder no lo tiene fácil para nada. Patricio, antes de terminar la última palabra con Carlos, te pido si puedes responder a esta idea sobre cómo acabar con esta violencia que se cronifica, como decíamos, que ha hecho de Ecuador el país más violento de la región. ¿Cuáles son las propuestas que más popularidad tienen entre la población en Ecuador? Bueno, en ese sentido también está bastante dividido, aunque tiene mucho apoyo, mucho respaldo, el tema de la mano dura, siguiendo justamente esta política, esta estrategia que viene desde Nayib Bukele. Muchos de los presidentes candidatos que hemos tenido en estas últimas elecciones pues han apostado por esta mano dura, pues aumentar penas, delitos, modificar el código penal. Sin embargo, hay otro sector justamente a partir de los abusos que ha habido de la fuerza pública, a partir de casos de desapariciones forzadas, a partir de casos de ejecuciones extrajudiciales, como la última de los 4 niños de Guayaquil que fueron desaparecidos y posteriormente asesinados tras un operativo militar, pues hay una opción de una intervención integral a nivel social. No únicamente el tema de los operativos, y es justamente también lo que cuestionaban un poco, de que llegan los operativos que se publicitan por parte del gobierno a ciertos sectores, zonas calientes en diferentes, sobre todo ciudades y provincias de la costa ecuatoriana, pero luego de este operativo se mantiene la violencia, se mantiene esta situación de inseguridad y de incertidumbre, y lo que busca justamente es una presencia del Estado. Yo creo que lo principal aquí es la presencia, que el Estado regrese justamente a estas partes donde el narcotráfico, donde el crimen organizado ha penetrado y justamente ha hecho pues de estos territorios pues sus búnkeres, digámoslo así, y que justamente lo que se necesita ahora es que esta respuesta no sea únicamente punitivista, no sea únicamente militar, sino sea una respuesta integral en el que justamente se atienda a niños y a adolescentes que son, por ejemplo, ahora cooptados por la delincuencia organizada también. Entonces, creo que el enfoque un poco sería que el Estado regrese a estas zonas donde el crimen organizado ha ganado mucho terreno. Patricio, terminamos con Carlos. ¿Cuál es su perspectiva a raíz de lo que estaban comentando aquí nuestros compañeros? Mis perspectivas son muy parecidas a las de Patricio, estoy 100% de acuerdo con él. Hay una deficiencia institucional dentro de todo Ecuador en este momento, hay falta del Estado. También coincido con él, el correísmo actual no es el mismo correísmo que vimos siempre, es un correísmo que algunas veces es manco o está chueco o en definitiva muy mutilado, y por otros lados parece, en otros aspectos, parece demasiado radical. Ninguna de estas propuestas le está dando ventajas a la población en su totalidad. La población los desconoce, nota la falta institucional. Estamos viendo un ahuecamiento de la democracia en Ecuador. Esperemos que esto no prospere y que todo se revierta de alguna forma, pero hoy no hay ninguna perspectiva clara de que haya un fortalecimiento después de las elecciones. Hay un alejamiento del Estado y en especial hay una situación de zozobra y tristeza en la población que puede ser parte de lo que vamos a ver en la elección de Ecuador. Bueno, un panorama el que han dibujado entre todos poco esperanzador. Bien, dicen también que la esperanza es lo último que se pierde. En todo caso, les informo que aquí en France 24 van a poder seguir las elecciones de Ecuador con Patricio, con Rodrigo, con todo nuestro equipo enviado especial, también nuestros corresponsales fijos sobre el terreno y todo el equipo de aquí de France 24. Ahora sí, les agradezco muchísimo su participación en este espacio de Una Semana en el Mundo. Carlos, Alejandro, Patricio, ha sido como siempre un placer. Antes de terminar, el agradecimiento como siempre es también para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los espacios de France 24 y a ustedes como siempre por su atención. Ya regresamos.